En promedio, las personas se duermen a partir de las 12 de la noche. Entre las diversas fases de ese sueño, existe una hora en que las funciones metabólicas, como latidos del corazón, respiración y sistema inmunológico, se reducen a su punto más vulnerable. Es más, la mente en esa hora entra en lo que se conoce como estados de ondas alfa, asociadas a la meditación. Es a esa hora que las probabilidades de contraer un resfrío u otra enfermedad se elevan. Pero el alcance de estas bajas defensas no solo se limita al cuerpo biológico, sino también a los diversos cuerpos sutiles, quedando estos más expuestos a que se adhiera alguna entidad del bajo astral. Ese momento de mayor vulnerabilidad transita entre las 3 y las 4 am, y en esto, los números no mienten. Es descrita como la hora en que, estadísticamente, más se cometen. Algo parece empujar al humano a tentar al riesgo de la muerte en esa franja horaria. La misma hora en que los demonios cruzan la frontera hacia este mundo a realizar su infame trabajo. Reportes de una variedad de fenómenos de distinta naturaleza que se concentran en esa fatídica hora abundan. Desde sombras, ruidos en habitaciones vacías, extrañas luces, movimientos de objetos sin estímulo externo. Todo parece preferir exactamente esa hora para manifestarse. Hoy te traigo 3 impactantes casos reales que debes conocer, ocurridos durante la hora del diablo. A continuación escucharás relatos basados en correos enviados por suscriptores de este canal, que han sido enriquecidos en su narrativa y dramatización solo para efectos del contenido del mismo. Esto, previa aprobación de quienes experimentaron estos hechos y ciñéndose estrictamente a las experiencias descritas por ellos. Lo que viene a continuación no es ficción, sino experiencias reales, según quienes las vivieron. 9-21-45. No sé bajo qué nombre debo dirigirme a ti más que por el de tu canal, pero quise escribirte para contarte algo que hasta hoy solo me he atrevido a compartírselo a mi padre. Ni siquiera mi mujer lo sabe. Me atrevo a contártelo a ti confiando en que mantendrás mi anonimato para ver si alguien de los que siguen tu canal ha vivido algo similar y así lograr comprenderlo. Digamos que me llamo Claudio. Tengo 39 años, soy mecánico aeronáutico acá en Chile y vivo en Santiago hace ya varios años. Pero mi infancia la viví en Cabrero, de donde soy originario. Esto queda en la región del Biobío. Cuando tenía 7 años, pasé por un periodo de mi vida que realmente nunca voy a poder olvidar. Fueron 3 meses demasiado extraños, en que algo se repitió casi todas las noches, entre los meses de diciembre de 1990 y marzo de 1991. Cada vez que lo recuerdo, aún siento un escalofrío y me pregunto qué sentido tuvo que viviera todo eso. Mi infancia fue normal y tranquila en la casa en que vivíamos mis viejos, mi hermano y yo. Siempre fui un niño curioso que intentaba entender cómo funcionan las cosas y arreglarlas cuando se echaban a perder. Fui de esos que pasaba más tiempo en los veranos a pata pelada con su perro que con amigos. Pero lo que experimenté en ese corto periodo de tiempo eclipsó cualquier otro recuerdo de mi infancia. Mi pieza la compartía con mi hermano de 4 años. Era una pieza muy simple de madera que estaba en el segundo piso de la casa. Pero lo que más recuerdo de ella era un póster de Cepillín pegado en la puerta que por las noches me provocaba algo de miedo el ver en la oscuridad un payaso con la barba tan negra. Las noches eran cálidas y silenciosas en esa acogedora casa de madera, más en verano. De hecho, solíamos dormir sin taparnos en esa época. En un pueblo como Cabrero no vuela ni una mosca de noche. El único sonido era una vieja veleta de metal oxidado en nuestro techo, que rechinaba cuando corría viento puelche. Así, una noche cualquiera como esa, comencé sistemáticamente a despertar con una sensación de inquietud que, a esa edad, siempre imaginé se debía a que estaba soñando una pesadilla que nunca podía recordar de qué se trataba. Con el transcurrir de las noches me di cuenta de que siempre despertaba a la misma exacta hora, las 3:30 am. Despertaba sobresaltado, como si alguien me hubiera tironeado repentinamente y sin aviso desde el fondo de un pozo muy profundo.
y cada vez que despertaba, podía verla a ella, mi madre, allí, flotando en posición horizontal, a 1 metro sobre mí, mirándome, y con una sonrisa que en esas circunstancias me parecía inquietante. Era una figura etérea, una especie de proyección de la mujer que en ese mismo instante se encontraba durmiendo junto a mi padre en la habitación contigua. De hecho, desde mi cama podía escucharla decir a mi padre que se recostara de lado para que no roncara. Entonces, siempre me pregunté cómo era posible que al mismo tiempo ella estuviera flotando en mi habitación. Su rostro siempre se veía tranquilo, pero sus ojos estaban vidriosos, como los de alguien que había terminado de llorar hace muy poco, y su melena oscura flotaba en el aire como se ve el cabello cuando se sumerge en agua. Pero lo que me pareció más extraño es que en su suéter blanco, que tanto le gustaba a ella, estaban siempre enganchados 3 nísperos muy amarillos y maduros. Cuando esto me pasaba, no podía gritar ni moverme, como para poder despertar a mi hermano y pudiera ver lo que yo veía. Solo podía mirar, completamente paralizado por lo que estaba viviendo. Lo que sucedía inmediatamente después era siempre lo mismo. De un momento a otro, de forma casi inaudible, mi madre, la proyección de ella, o lo que fuera eso que levitaba ahí, siempre decía lo mismo. 9, 21, 45. Y desapareció unos segundos después, hasta volver a aparecer la noche siguiente. Las noches se volvieron una repetición de esta pesadilla durante 3 meses. Solo que no se trataba de una pesadilla. Siempre estaba despierto y sé bien que así era. No era un sueño. Yo veía realmente a mi madre flotar en mi habitación, mientras ella estaba físicamente durmiendo en la suya. Esta etapa de mi niñez me afectó tanto que me aterraba quedarme solo con mi madre. Asociaba su imagen a la de un fantasma. Ella nunca entendió mi reacción y jamás me atreví a decirle lo que pasaba. Nunca supe si lo que vi fue real o un producto de la imaginación propia de un niño, salvo por algo que finalmente me hizo pensar que sí era real ese fenómeno. Después de esos 3 meses, los episodios desaparecieron tan misteriosamente como habían empezado y nunca volvieron a ocurrir. Ni he vivido ninguna otra experiencia que no pueda explicarse racionalmente. Mi vida continuó, pero la sombra de esas noches inquietantes nunca se desvaneció por completo. En menos de 2 semanas desde que dejé de tener estos episodios cada noche, un día estaba en clases en mi escuela. Me hicieron salir de la sala porque mi viejo fue a buscarme para decirme algo urgente. Mi madre había fallecido unos minutos antes. Había chocado su camioneta contra el grueso tronco de un níspero a orillas de una pequeña laguna junto a un camino rural. Los detalles de su muerte los supe ya de adulto. Era poco prudente que mi viejo me los dijera cuando tenía 7 años. Mi madre salió expulsada del auto, quedando boca abajo y sumergida en el agua entre ramas y frutos del níspero enredados en su ropa. Vestía su suéter blanco favorito. La hora del accidente y su instantánea muerte fue exactamente las 9:21 de la mañana del 30 de marzo de 1991, el día en que ella cumplió 45 años. Fue justamente esas coincidencias las que me motivaron a sincerarme con mi viejo respecto de lo que viví durante esos 3 meses previos al accidente. Y aún hoy me duele que mi madre partiera sintiendo que yo le temía y sin que entendiera el porqué. El fumador. Mi nombre es Javier, tengo 43 años y tras mi divorcio llevo casi 1 año viviendo solo en un departamento de soltero de la calle Arroyo, en Buenos Aires. Soy diplomático de profesión y, desde hace unos meses, mi vida ha tomado un giro inesperado por unos extraños episodios que experimento cada noche entre las 3 y las 4 de la madrugada. Nunca fuera de ese horario, no es a las 23 horas, 0 horas, 4 de la madrugada. Siempre ocurre antojadizamente entre las 3 y las 4, nunca más allá de esa hora. Antes de todo esto, solía dormir con la puerta de mi habitación abierta, una costumbre de la que nunca había tenido razón para modificar. Pero desde que comenzó esta sensación inquietante de ser observado mientras duermo, he cambiado mis hábitos y ahora duermo con la puerta cerrada. No obstante, la sensación persiste y se ha ido intensificando con los meses. Parece ganar fuerza y se hace cada vez más vívida. Desde hace un par de semanas, la simple sensación de ser observado durante meses, cada noche, por algo que no sé explicar qué es,
Gradualmente ha comenzado a materializarse en mi habitación. Ya es una sombra difusa que se intuye como la de un hombre de contextura promedio y que se ha apoderado de un sitial de cuero rojo que hace poco compré. Se sienta ahí cada noche a observarme. Los focos de la calle no iluminan lo suficiente dentro de la habitación como para poder definir la forma de esa cosa. Aún así, si pudiera moverme, tampoco me atrevería a encender la lámpara, para ser honesto. Pero sus ojos parecen arder en la oscuridad cada vez que enciende un cigarrillo y lo succiona como si la vida se le fuera en ello. Lo pone a la altura de su boca, o al menos eso parece ser aquella ranura que tiene por boca. En ese momento se logran vislumbrar sus rasgos cuando las brasas del cigarrillo se avivan. Son como los de un adicto, con piel pálida, seca y lesiones en su mejilla y frente parecidas a una dermatitis. Es lo que el cigarrillo logra alumbrar en cada fumada. Mis músculos se paralizan cada noche al llegar las 3 a.m., incluso minutos antes de aparecer esa cosa. Siento que esa entidad es la que provoca la parálisis al tiempo que me despierta para que lo observe mirándome. Solo me permite mover los ojos para que pueda verlo. No puedo escapar ni gritar. Los músculos que controlan mi voz junto con los demás se niegan a responder. En un principio la sombra fumadora no decía nada. Solo me observaba con esos ojos penetrantes que cortan la oscuridad como cuchillos, lo que me genera un terror cada vez que el sol comienza a ponerse, porque sé lo que viene cada maldita noche. Desde hace unas semanas esta cosa comenzó gradualmente a comunicarse conmigo de manera mental, como si leyera mis pensamientos o implantara los suyos en mi mente. No sé realmente cómo funciona. Me hace preguntas sobre mí, mi experiencia como ser humano y lo que significa tener un cuerpo físico. Las preguntas parecen inofensivas, cargadas de simple curiosidad, pero la sensación de intrusión en mi mente y a esa hora, en un lugar tan íntimo como la propia habitación, me atormenta. No sé qué es esa entidad, si es un espíritu, un demonio o algo completamente diferente. Lo único que sé es que ha hecho que mi vida sea un infierno. No puedo dormir ni descansar. Mis noches se han convertido en un eterno diálogo con esta presencia, una conversación a la que estoy forzado. Lo más aterrador es que he comenzado a sentir que esta entidad, en su hambrienta curiosidad por la experiencia humana y la corporalidad, como él lo llama, quiera tomar posesión de mi cuerpo y yo deje de ser yo. Cada vez que aparece y hablamos, siento que su influencia sobre mí crece. Tratando de encontrar respuestas, he pasado muchas noches navegando por internet buscando casos similares y una posible solución. Así fue como di con tu canal de YouTube y decidí contártelo. Esto que te cuento no es para que me des los créditos de nada, porque no es una historia de ficción. Lo que estoy viviendo es real. Soy Javier, de Buenos Aires, y un ser me visita cada puta noche sin poder evitarlo y sin saber qué busca de mí. Si alguien sabe cómo eliminar esto, volver a la normalidad y recuperar mi vida, por favor que me lo diga. Tú tienes mi correo. Me imagino que si alguien sabe estas cosas, lo comentará en tu video. El susurro. Hola, misterio del ático. Soy Cristina. Vivo en una pensión de estudiantes en Valparaíso, una de esas casonas antiguas con muchas piezas destinadas a alojar a estudiantes originarios de otras zonas del país. Estos últimos meses solo yo y Denise, otra estudiante del norte, estamos viviendo aquí. Ella a 3 piezas de la mía. La casona se nos hace grande para las dos, pero a la vez esta tranquilidad nos facilita estudiar. Tengo 23 años y estoy cursando el último año de kinesiología en la Universidad Federico Santa María, tratando siempre de equilibrar mis estudios con mi pasión por el running y el rescate de perros callejeros que acá abundan. Pero una extraña situación me ha atormentado cada noche durante las últimas semanas. A las 3 de la madrugada me despierto por ruidos que parecen provenir de detrás de un antiguo ropero que ocupaba un rincón de mi pieza. Todo indicaba que se trataba de una rata royendo la pared desde el interior. Ya cansada de que cada noche me despierte, decido atraparla yo misma. Una noche corro el pesado ropero con mucha dificultad y logro ver un pequeño agujero en el guardapolvo de la pared. Imaginé que es la entrada a su nido.
Curiosamente, bastó que me acercara y el ruido cesó. Ella sabía que yo estaba cerca y no emitió ruido alguno. Al día siguiente compré una trampa para ratas. Aunque sentí que es una muerte muy cruel, me vi forzada a hacerlo. No podía seguir durmiendo tan mal cada noche. Pero días después seguía sin atrapar nada. Incluso intenté con raticida, pero los ruidos continuaban, afectando mi descanso y mi rendimiento estudiantil. Una noche, desesperada por la persistencia del problema, me acerqué al agujero con la luz de mi celular, decidida a enfrentar al roedor, pero para mi sorpresa, no vi nada dentro. Los ruidos se detenían al acercarme. Movida por la frustración, introduje un palo de escoba en el agujero, pero fue en vano. Entonces acerqué mi oído y después de unos segundos, escuché algo inusual. Un suave susurro, completamente distinto a los rasguños en la madera. Mi reacción fue instantánea. Retrocedí asustada, ya que el susurro sonaba muy humano. Y aunque no lograba entender las palabras, fue demasiado inquietante. Retrocedí muy asustada y me acosté para intentar descansar. La siguiente noche, justo a las 3 a.m., nuevamente la misma tortura. Despierto, pero esta vez no por rasguños de la rata en la pared, sino por los susurros saliendo por ese agujero. Se hicieron más intensos en volumen, pero aún así ininteligibles. Comencé a sentir que estaba perdiendo la cabeza y eso me aterró. No es normal escuchar susurros humanos entre las paredes. Me acerqué nuevamente al agujero y sin pensar en lo ridículo que era, grité: ¡cállate!, claramente sin obtener respuesta. Sin embargo, el susurro cesó. Después de un momento de silencio, volví a acercar mi oído al agujero y escuché lo inimaginable. Él aún estaría aquí. Mi corazón dio un giro dentro de mi pecho al escuchar tan nítidamente esa frase. Por instinto retrocedí de un salto. Solo unos segundos después, se vuelve a escuchar. De no haberlo dejado, él estaría aquí, pero ahora está con nosotros. Pregunté temblando de miedo: ¿qué quieres decir? ¿Quién estaría aquí? Tras un breve silencio, el susurro respondió: tú sabes quién. Leandro había sido mi novio. Hace 1 año y medio atrás decidí terminar nuestra relación, pero pocos días después supe que él se había quitado la vida. El terror me invadió. Corrí hacia un terapeuta y mi familia buscando respuestas, pero las sesiones de terapia no indicaban trastorno alguno, más allá del estrés normal de la vida universitaria. Los susurros continuaron, y con ellos un diálogo surrealista que cada noche, hasta hoy, me sigue torturando. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté al susurro. La respuesta me dejó de piedra. Que vengas con nosotros. Leandro te espera. Realmente no sé si todo esto por lo que estoy pasando es real o una manifestación de mi culpa por dejar a Leandro. Pero lo que sí sé es que si bien nunca he logrado que quede registro al grabar con mi celular aquel susurro, Denise me ha dicho que también escuchaba rasguños en la pared de mi pieza y últimamente he escuchado desde el pasillo que alguien responde a mi conversación dentro de mi habitación, pero no logra comprender qué es lo que me dice. Fenómenos como el desdoblamiento astral, parálisis del sueño y muerte súbita se producen mayormente en esta franja horaria. Pero claramente grandes e infames casos mundialmente conocidos como los asesinatos de Amityville en Estados Unidos pavimentaron el camino para que esta hora esté grabada en el inconsciente colectivo actual. Ahora dime tú, ¿los nutridos reportes de extraños fenómenos ocurridos entre las 3 y las 4 am obtienen respuesta absoluta en la ciencia? ¿O existe algo más fuera de este mundo que ha metido su mano ahí? Déjame tu opinión en los comentarios con un emoji de diablito, solo porque hoy ando juguetón.